Bueno, ahí tienen ustedes la terrible situación relacionada con estos 100.000 fallecimientos, ya más de 100.000 fallecimientos en el país por cuenta del COVID-19. Nuestras condolencias, por supuesto, a los familiares de estas víctimas fatales de la pandemia, pero además el debate acerca de la responsabilidad que le cae al paro nacional en estos fallecimientos. Ustedes han visto posición del presidente de la República, posición del secretario de Salud de Bogotá, señalando la responsabilidad del paro y la responsabilidad de los organizadores del paro. Y en ese contexto hay que arrancar por poner de presente que la gravedad de la situación es inmensa, no solamente por los 100.000 fallecimientos, sino además de eso porque Colombia lleva ya varias semanas en los primeros 3 lugares, en el tercer lugar en todo el mundo en nuevos contagios diarios, en tercer lugar en todo el mundo en nuevos fallecimientos diarios en términos absolutos, ni siquiera por habitante o per cápita, sino en términos absolutos, lo que da cuenta de la gravedad de la situación. Y ante esas cifras hay que recordar que hay por lo menos 4 factores a los cuales se puede atribuir esta crisis. Por supuesto, todo el mundo inmediatamente identifica al paro en la medida en que esas actividades del paro se iniciaron el 28 de abril. Ha durado esta meseta o esta crisis de la tercera ola mucho más que lo que duraron las 2 primeras, ha durado ya más de 6 semanas y evidentemente la gente hace cuentas y dice, bueno, 6 semanas es lo que corresponde más o menos, o más de 6 semanas, más o menos al momento en que se inició el paro hasta el día de hoy, por lo tanto el paro es gran responsable. Pues digamos que hay una primera circunstancia que puede explicar esa gran meseta de fallecimientos y de contagios y efectivamente coinciden los tiempos con los tiempos del paro, pero no es la única causa que se puede, a la cual se puede atribuir este fenómeno. También hay que recordar que la economía se empezó a abrir, a eliminar restricciones más o menos coincidentemente con ese periodo. De hecho, en Bogotá, medidas como el pico y cédula, como el toque de queda, se eliminaron arrancando el mes de mayo. Y eso quiere decir que hay un segundo elemento, la mayor actividad económica, la mayor interacción de los agentes económicos en las calles, que también coincide con el periodo de esa gran meseta de contagios y esa gran meseta de fallecimientos. Pero hay 2 elementos adicionales que los expertos han puesto sobre la mesa. Uno de ellos es el que tiene que ver con que a medida que avanza la vacunación, acuérdense ustedes que ya tenemos más o menos 14 millones, un poco más de 14 millones de personas vacunadas en el país y más de 4 millones de personas con 2 dosis en este momento ya aplicadas. A medida que avanza la vacunación, hay una falsa sensación de seguridad, porque la gente dice, bueno, ya mis familiares están vacunados, yo ya tengo una dosis, ya puedo empezar a salir. Y resulta que esas más o menos 14 millones de dosis aplicadas, 4 millones de personas con doble dosis, sumados a los más o menos 15 millones de personas que se pueden haber contagiado ya con el virus, según los expertos, da menos de 20 millones de colombianos que ya están inmunizados o por la vía de la vacuna o por la vía natural. Eso quiere decir que estamos todavía muy lejos de la inmunidad del rebaño y que esa sensación de seguridad es ni más ni menos que falsa sensación de seguridad. Pero bueno, ahí tienen ustedes el tercer factor. Y el cuarto factor, fuera de esa falsa seguridad de la vacunación, de la apertura de la economía, del tema del paro, es que ahora, a diferencia de los 2 primeros olas de la pandemia, tenemos nuevas variantes del virus que son mucho más agresivas en contagios y también más agresivas con quienes quedan contagiados. Y me refiero a la variante brasilera por una parte y a la variante del Reino Unido por otra parte, que en las 2 primeras oleadas no estaban presentes en el país, sobre todo en la segunda oleada no presente en la magnitud en que está ahora, pero en esta tercera oleada sí, y ese factor diferencial también puede haber incidido para que esta tercera ola haya sido tan violenta, haya sido tan intensa en términos de contagios y víctimas fatales. Obviamente, en la medida en que el paro está
ya quedando atrás. Cuando digo ya quedando atrás es que hay que contar 14 días a partir de las últimas grandes manifestaciones, a las últimas grandes marchas, para ver qué empieza a suceder y si empieza a bajar la ola. Allí sí puede uno identificar que una de las causas puede haber sido más determinante que las demás. Por supuesto, va a persistir la apertura de la economía, va a persistir las dos variantes nuevas, va a persistir esa falsa sensación de seguridad, pero el otro factor, que es el paro, ese sí va a empezar a desaparecer en sus efectos. Y lo cierto es que por el momento, cuando uno observa las curvas de nuevos contagios diarios y las curvas de nuevas víctimas fatales diarias, la de nuevos contagios diarios aparentemente ya empezó a bajar. El día de hoy tuvimos un poco más de 23.000 contagios en el día, una barbaridad, pero por debajo del pico que se alcanzó el 17 de junio, la semana pasada, de 30.000 contagios en un solo día. Si las cifras que conservan esa tendencia, ya empezaría a bajar la curva de nuevos contagios diarios. Ustedes saben que hay un rezago frente a la de nuevas víctimas fatales, por lo tanto no es raro que por ahora se mantenga en el tope y siga creciendo el número de nuevas víctimas fatales diarias, con una cifra al día de hoy de 648, primera vez que pasamos de 600 muertos y fallecimientos diarios por cuenta del coronavirus. Habrá que esperar entonces a que pasen los días, a que se vea la evolución de esas dos curvas, y efectivamente, si cuando el paro ya se termina conjurando, se empiezan a sentir con rezago un debilitamiento de la curva de contagios y un debilitamiento de la curva de fallecimientos, probablemente allí ya se pueda decir que esa es una de las causas más significativas de la gran duración de esta tercera ola. Mientras tanto, hay 4 causas sospechosas y habrá que atenerse a ver qué nos dice la evidencia en los próximos días.